muy buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar hoy al ingeniero Bernardo Castellano, que siempre nos acompaña en este programa cuando tenemos que hablar del sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, vamos a conversar dentro de un momentito con el ingeniero Bernardo Castellanos, porque ustedes saben, y si no lo saben, entérese, porque esto es importantísimo, que ya el Poder Ejecutivo promulgó la ley ayer, la ley 365-22, que dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Electricidad, ¿verdad? Y de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, la UERS, y crea la empresa generadora de electricidad Punta Catalina. O sea, se va la CDE, se va la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, desaparecen, de acuerdo a al Poder Ejecutivo promulgó la ley 365-22 y se crea la empresa generadora de electricidad Punta Catalina, una sustitución de la CDE por una empresa que se llama Punta Catalina, que vamos a hablar con Bernardo, el ingeniero Bernardo Castellano. Yo me doy, no voy a decir más nada. Yo no sé, no entiendo. Pero antes, permítame ponerle esta foto. Yo le voy a poner esta foto. Salió en la prensa internacional, del presidente, expresidente Pedro Castillo. Ponme esa foto para que usted vea lo que es la miseria humana. Ese que está sentado con ese jaquecito era el presidente de Perú hasta ayer, antier, ese que está ahí. Mire, ya él está preso en la misma cárcel que está el expresidente Fujimori. Ya está trancado, con una serie de acusaciones enormes. Ustedes saben todo, no tengo que explicárselo lo que sucedió. Él intentó eliminar el Congreso, se opusieron, ya está trancado en la misma cárcel que Fujimori. Pero a mí lo que me gusta es, ponme la foto para que usted vea lo que es la miseria humana. Aquel que viene de la presidencia, mírenlo ahí, asustado, mire, y ya preso. ¿Usted entiende lo que es la vida de complicada? A mí me da esta pena. Pero es que no se puede inventar. A un expresidente de Guatemala, estaba viendo ahora mismo, le cantaron 16 años. Por esto, por robo, por esto. Ahora, 16 años de prisión. Ese de Guatemala. Mírenle la cara. Ese señor, mire. No voy a decir más nada. Pero antes de ya con Bernardo, no se pierdan que los senadores de Estados Unidos hoy valoraron los lazos con República Dominicana. Al senador Bon Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, se unieron ayer los senadores estadounidenses Marco Rubio, Ben Cardin, Bill Cassidy, para respaldar esa relación de República Dominicana con Estados Unidos. ¿Ok? Perfecto, qué bueno, que son lazos duraderos, que son lazos democráticos, que República Dominicana significa mucho esa relación con República Dominicana, que es un país que la democracia, su unión con Estados Unidos de siempre, en tantos proyectos, en todas estas cosas importantes. Pero este pelliquito, un pelliquito y mandate a juicio. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? La República Dominicana es un socio importante de Estados Unidos en la región del Caribe, una democracia emergente que continúa beneficiándose del apoyo internacional y un país clave
mientras consideramos la mejor manera de ayudar a Haití en su crisis actual. Un país clave, que es verdad. Y porque ustedes no deciden algo, porque a ustedes le pidieron a Estados Unidos hasta que intervenga su propio presidente, primer ministro Ariel Henry, y sus funcionarios y su gabinete, que somos un país clave, dice el senador Ben Cardin, clave para ayudar a Haití en su crisis actual, o sea, que no caiga la vaina a nosotros. Es eso. Mucho gusto. Nos vamos con Bernardo, el ingeniero Bernardo Castellano, pero nos cogen de pendejos siempre. Vamos. Bernardo, ingeniero Bernardo Castellano, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Amén, igual para usted. Buenas tardes, doña Consuelo, como siempre, más que privilegio y honor de participar en este espacio. Gracias. Mire, ingeniero, el Poder Ejecutivo, Ley 365-22, suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, la suprime. Y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, y crea la empresa generadora de electricidad, Punta Catalina. Este cambio de modelo, CDE suprimida, Punta Catalina, una empresa ahora va a tener las responsabilidades que tenía CDE, no las tiene. Este es un gobierno que ni siquiera ha recibido a Punta Catalina. En el pasado dijo, don Toñito Almonte ha dicho, el ministro, no vamos a recibir a Punta Catalina hasta que no se haga una auditoría, bla, 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 bla. O sea, sin embargo, como empresa la está manejando Celso como administrador. No entiendo nada. ¿Usted me puede explicar algo? ¿Por dónde va esto? Bueno, yo voy a tratar de entender y explicar lo que a partir de que esta mañana usted me llamó, sí, profundicé un poco más y yo estoy espantado. Y lo que voy a argumentar y voy a exponer es en base a informaciones que han salido en los medios de comunicación y documentos oficiales. O sea, yo no tengo la ley que fue aprobada, sino lo que tengo es la nota de prensa que ha salido en los medios. Sí. Y realmente, bueno, esto es algo espeluznante. Y voy a leer parte de la crónica que reproduce el periódico Hoy en el día de hoy. Y dice lo siguiente. Con relación al decreto que se emitió ayer, supresión de la CDE. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se supone que la ley entró en vigencia ayer, cuando se emitió el decreto, se suprime la CDE, transfiriéndose sus funciones al Ministerio de Energía y Minas. O sea, que actividades que tenía la CDE en el mercado eléctrico, que es una actividad de agente del mercado eléctrico, no de regulador ni de planificador, la va a asumir el ministerio. O sea que el ministerio va a ser ahora juez y parte de nuevo, porque el ministerio, su función es planificador y rector de políticas públicas en el sector de minería, energía, que es electricidad y combustible. Ahora no, ahora él por un periodo X va entonces a estar como agente en el sector eléctrico, lo cual es un conflicto de intereses. Seguimos. Creación de la Comisión Técnica para la transferencia del patrimonio de la CDE y de la UERS al Ministerio de Energía y Minas. Deberá, en un plazo no mayor de 30 días, crear una comisión técnica para concluir con los procesos de transferencia definitiva de los activos, pasivos y contingencias en coordinación con el Ministerio de Hacienda, en conformidad con lo dispuesto en esta ley. Mi pregunta: ¿cuál era la urgencia de destruir la CDE mediante una ley del Congreso? Porque hay un detalle que yo quiero resaltar. Recientemente en Diario Libre sacó una reseña periodística donde se informaba que habían alrededor de 85 proyectos de ley pendientes de aprobación en el Congreso, y entonces antes de que perimiera esta legislatura, que perime ahora en estos días en diciembre, le pidieron al Poder Ejecutivo que jerarquizara qué era lo que a ellos les interesaba que se aprobara,
y jerarquizaron entre esos proyectos la liquidación de la CDE. Entonces yo me pregunto, si todavía no se, ahora que se va a elaborar, a concluir el proceso de transferencia definitiva de los activos pasivos y contingentes de la CDE, eso no pudo haberse hecho previo a que se emitiera la ley. O sea, ¿qué beneficio está aportando destruir la CDE ahora en este momento, cuando no tenemos ese proceso concluido? Yo no lo entiendo, sobre todo cuando usted tiene que Punta Catalina, en 3 años, bajo la sombrilla CDE, ha producido $600 millones de beneficios que han sido transferidos a Hacienda. Entonces, no es un problema de que se llame Punta Catalina o se llame CDE. Porque en términos prácticos, no va a cambiar lo de Punta Catalina, porque ahora se llama Punta Catalina y porque antes operaba bajo CDE. Entonces, yo no entiendo esa prisa de por qué, y sobre todo, no se conoce que exista una auditoría financiera de CDE. No se conoce, o sea, no se conoce una auditoría patrimonial de CDE, o sea que no sabemos cuáles son los activos y pasivos que tiene la CDE. Y entonces, ¿cómo se va a transferir eso al Ministerio de Energía y Minas si eso no se sabe? Pero sigamos con lo que dice el decreto. Dice, en ese sentido detalla la ley, el plan de liquidación debe ser sometido, óigame bien, el plan de liquidación de la CDE debe ser sometido al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Hacienda, o sea, por la comisión que se va a crear. O sea, que ese plan no existe. No existe porque la comisión no existe. Entonces no hay plan para la aprobación de cada uno de estos en ese orden. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Comisión Técnica y la coordinación con el Ministerio de Hacienda, procederá con su ejecución. O sea, ¿cómo usted destruye una institución que está operando? Una institución que le está transfiriendo al Estado Dominicano $600 millones en 3 años. Si usted no tiene un plan de liquidación, porque eso lo dice el decreto, no lo estoy diciendo yo lo leí textualmente. Pero además de eso, yo le voy a decir lo siguiente. La ley 125.01 de junio o julio del 2001, la Ley General de Electricidad, que es la ley donde se crea la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, la ley lo crea. Pero estas dos empresas no entraron en vigencia como empresa hasta el año 2007, cuando el 19 de noviembre del 2007, el entonces presidente Leonel Fernández emitió los decretos 62807 para crear DGI y 62907 para crear la empresa de transmisión, y esos decretos definen cada uno. Por ejemplo, capítulo primero. De la creación, patrimonio, objeto y domicilio de la empresa de generación hidroeléctrica. Capítulo segundo, de sus órganos de dirección, administración, control, facultades. Capítulo tercero, de las relaciones de EGI con el Poder Ejecutivo y con la CDE, en este caso debería ser con el Ministerio de Energía y Minas o no sé qué institución. Capítulo cuarto, disposiciones generales. Capítulo quinto, disposiciones transitorias. Ese mismo contenido se hizo para la empresa de transmisión. ¿Usted conoce que se haya emitido un decreto en esas mismas condiciones para la nueva empresa que se ha creado? No. En consecuencia, esa empresa que se creó por ley, de la misma manera que se creó por ley ETED y EGI en el 2001 y el decreto se constituyó en el 2007, en lo que salió el decreto del 2007 para ambas empresas, ¿cómo operaban EGI y ETED? A través de CDE. No tenían personería jurídica, porque no había existido los decretos. Cuando se emiten esos decretos, es que ellos se incorporan ya de manera independiente. Exacto. como en agente del sector eléctrico. Entonces, para mí, yo no soy abogado, yo hago aquí un razonamiento dentro de la lógica de un ingeniero. Entonces, sí, para mí aquí todavía faltan esos decretos. Pero esos decretos no se pueden emitir, entiendo yo, porque hay que elaborar un plan de liquidación de la CDE. Ay, Cristo. Hay que crear un comité técnico para que trace la pauta de todo el proceso que hay que hacer en un mes. Eso es lo que dice el decreto. Pero todavía, oiga, yo quiero ahora entrar a otro detalle todavía
que es más preocupante. El 4 de noviembre del 2021, la Superintendencia de Electricidad emitió la resolución CIE 095-2021, perdón, que es a través de la cual nombra al fideicomiso de Punta Catalina, que no se había constituido como fideicomiso, Sí. porque no había sido aprobado por el Congreso, Sí. nombra agente del mercado eléctrico. Y yo voy a leer algunos párrafos de la resolución. Dice la resolución: primero, autorizar la transferencia de concesión definitiva. Óigase bien, la CIE está autorizando la transferencia de concesión definitiva de la CDE, Ay, Dios. otorgada al Estado Dominicano, o sea, la definitiva de Punta Catalina, otorgado al Estado Dominicano, o sea, la concesión definitiva sobre la obra eléctrica Central Termoeléctrica Punta Catalina y de sus activos relacionados, otorgados al Estado Dominicano, a la CDE, en virtud de la Ley 394-14, a favor del fideicomiso público de Punta Catalina. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo la resolución? Que el fideicomiso público de Punta Catalina deberá presentar en un plazo de 100 días calendario a partir de la notificación de la presente resolución los documentos constitutivos del fideicomiso público de Punta Catalina, que en ese momento no existían. Y ahí detalla copia certificado del contrato, toda la documentación, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se armó todo el periplo y el escándalo alrededor del contrato de fideicomiso, el peor contrato de todos los fideicomisos, de los 25 contratos de fideicomiso que se ha firmado, el peor contrato que se firmó, lo firmó el ministro de Energía y Minas con el tema de Catalina. Ahora, ¿qué hizo? La resolución CIE 008-2022 revoca la resolución anterior. ¿Qué eso significa? Que la concesión para la operación de Punta Catalina, o sea, como agente en el mercado eléctrico, que la tenía el fideicomiso y que estaba sujeta a que ellos presentaran toda la constitución del fideicomiso, como eso con la reacción pública de oposición al contrato, se cayó. Sí. Entonces la superintendencia, ante una solicitud de la CDE que no estaba liquidada ni destruida, sometió a la superintendencia para que revocara eso. Y revocaron esa concesión y la concesión volvió a la CDE. O sea, por eso es que a partir de esa resolución, que es de febrero del 2000, febrero, ahora déjame si consigo la fecha rápidamente, bueno, la fecha es lo de menos. Entonces, quien ostenta la representación de Punta Catalina ante el mercado eléctrico, sucede que es la CDE. Sí. Porque Punta Catalina como ente jurídico no existía en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Yo no conozco la ley, insisto, y estoy hablando en base a lo que ha sido publicado en los medios con relación a la ley y a estos documentos que son oficiales de la superintendencia. Sucede que la CDE a partir de ayer no existe. No. Sucede que entonces esa concesión de Punta Catalina para operar a Punta Catalina en el mercado eléctrico, que la tenía CDE según el decreto y la ley, pasa al Ministerio de Energía y Minas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que esa concesión tiene que ser ratificada por la Superintendencia de Electricidad. Entonces la Superintendencia de Electricidad tiene que emitir una resolución similar a la 095-2021, donde autoriza el traspaso de la concesión de Punta Catalina como agente del mercado eléctrico al Ministerio de Energía y Minas. Ay, Dios. Y eso que yo sepa no se ha producido. Pues entonces, si eso sucede, es una situación atroz. Pero entonces el Ministerio de Energía y Minas, que es la máxima autoridad del sector eléctrico, le van a dar una concesión para operar al ministerio. Una central. Al ministerio se la van a dar. Que han puesto incluso un administrador, porque el ministerio... Pero que el ministerio ha dicho que no recibía empezando por ahí. Exacto. Este ministerio no ha recibido, porque dijo, primero comenzaron con la campaña de que se había sobrevalorado, que dónde estaban los cuartos, la satanizaron. Después, nosotros no hemos recibido a Punta Catalina. Exactamente. Hasta lo más mínimo, no la hemos recibido, este gobierno. Don Antonio. Nosotros no hemos recibido a Punta Catalina porque hasta que no se haga la auditoría y la auditoría y la que... ¿Y dónde después entonces
que desaparece CDE, pero CDE no puede desaparecer porque hay que hacer todo, tú lo has explicado. Entonces, Celso va para Punta Catalina, está administrando Punta Catalina. Entonces ahora la convierten en una empresa energética que va para el ministerio. Bueno, ahora mismo los hechos consumados en base a ese decreto, desde mi punto de vista, no soy abogado. No, exacto. Yo estoy hablando en base a la información que yo tengo, no conozco la ley. Ahora mismo Punta Catalina pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Pero claro. Porque la ley dice que le traspasa todos los activos, aunque esos activos no han sido identificados, porque no es una auditoría patrimonial, por lo menos del dominio público. Esa es otra. Entonces, ese que se sabe que es un patrimonio de CDE, hoy día está en poder del Ministerio de Energía y Minas. Pero ¿qué pasa? Que la concesión definitiva que otorga la Superintendencia de Electricidad, que estaba en poder de la CDE, hoy día la CDE no existe. No existe. No existe. La suprimieron. Hoy día esa concesión definitiva se supone que está en manos del Ministerio de Energía y Minas, pero para que eso sea legalmente válido, tiene que haber una resolución de la superintendencia donde transfiera esa concesión que tenía CDE al Ministerio de Energía y Minas. Y que yo sepa, eso no se ha producido. Entonces estamos en limbo, estamos en un limbo. Para mí, eso Punta Catalina está en un limbo. Para mí, jalándola para aquí, para allá, como que vete para aquí, vete para allá, vete para allá. Catalina tiene una ley que la crea, la empresa generadora de electricidad de Punta Catalina. Exacto. No tiene un decreto que la hace oficial como lo tiene GI y ET. Sí. No lo tiene. No, entonces no tiene personería jurídica. Catalina no tiene la concesión definitiva por operar en el mercado eléctrico como agente, porque esa concesión está en manos del ministerio y esa concesión que estaba en poder de CDE no ha sido transferida por la CIA, que es quien puede transferirla a otras personas jurídicas. No ha sido transferida a nadie. Entonces ahora mismo Catalina físicamente existe, legalmente para mí no existe y no tiene potestad para operar en el mercado eléctrico. Por lo menos no conozco ningún documento público que pueda hacerse. Pero fíjense lo que dice la resolución 008-2022, que es donde se revoca la transferencia de la concesión definitiva de Punta Catalina, que estaba en poder del fideicomiso, que no existía, y que había un plazo de 120 días para que presentaran toda la documentación. Esta resolución del 008 del 2022 revierte eso y se lo vuelve entonces a la CDE. Ahora hay una parte que es interesante, que dice que en fecha 31 de enero del 2022 la Comisión Liquidadora de CDE emitió el acta número 20 en la cual estableció lo siguiente. Y hay una serie de cosas que dice, y yo voy a leer la última parte. Dispone que hasta tanto concluye el proceso respecto a la estructura jurídica para la operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, el señor Celso Marrantini está a cargo de la gestión, coordinación y supervisión de Punta Catalina. Ahora bien, ya esa comisión no existe, ya CDE no existe. No. La central, pues ya Celso no existe tampoco. Bueno, esa atribución que le dieron a Celso, tú no existes. Que le dio la Comisión de Liquidación de CDE ya no tiene vigencia, porque esa atribución no se la dieron a él para operar, coordinar de la gestión, coordinación y supervisión de la operación de la empresa generadora eléctrica Punta Catalina, porque no existía en ese momento. Entonces, no existe una estructura administrativa, organizacional en Punta Catalina, porque no hay un decreto que haya creado eso. Ay, Cristo. Ay, no. Y entonces, para mí, todo esto está en un limbo jurídico. O sea, Celso puede, para mí, y puedo estar equivocado, y mañana puede salir un abogado y desmentir todo lo que estoy diciendo. Pues yo repito, estoy hablando en base a lo que está publicado en los periódicos. Claro, no salió más. ¿Verdad? Entonces, en base a eso, yo estoy haciendo todo este razonamiento. Qué afán. Entonces, tiene que haber un nombramiento específico de Celso como administrador de la nueva empresa. ¿De la nueva empresa? Como hay un decreto que nombró a Rafael Salazar, administrador de GI, y como hay un decreto que nombró a Martín Robles como administrador de TED. Sí. Pero antes del 2007, cuando se emitieron los decretos que crean las empresas GI y TED, no habían administradores desde el punto de vista legal, porque toda la reglamentación legal la tenía CDE y todo lo firmaba CDE. Y si los administradores de GI o de TED
antes del 2007 firmaban cualquier documento, era porque el Consejo de Administración de CDE le otorgaba unos poderes especiales. Pero ahora mismo Punta Catalina ni Consejo de Administración tiene. Ay, corazón. Se supone que deberá tener un Consejo de Administración como lo tiene ETED y lo tiene GI. Claro, la empresa generadora se creó, la empresa generadora de electricidad Punta Catalina. ¿Qué pasa al ministerio? Exacto. Y entonces, Celso, ya tú no haces nada ahí. Bueno, él puede hacer lo que yo digo. Es que no hasta tiene, ahora, o sea, pero jurídicamente habría que decir, bueno, Celso va a seguir administrando esta empresa, porque es una nueva cosa. Tiene que haber exacto. Como diría un amigo de nosotros, un nuevo muñeco empresarial. Una nueva fragancia. Un nuevo muñeco, una nueva fragancia, un nuevo muñeco empresarial. Entonces hay que llevárselo. Entonces, ahí faltan una serie de etapas legalmente que tienen que concluirse, que el mismo decreto lo prevé, porque el decreto dice que da 30 días al Ministerio de Energía y Minas para que creen una comisión, para que termine el proceso de transferencia de los activos al ministerio y que luego entonces diga un plan de liquidación. Pero, Bernardo, una pregunta simple. Yo sé que la gente, ni caso muchas veces le está haciendo todo esto, pero deberían ponerle, porque nosotros necesitamos, ahora mismo fuimos allá a Manzanillo a ver las plantas de gas que se van a instalar, qué bueno, ojalá, y en el norte, qué bueno, pero hay otra también en Guayubí, excelente, que se consigan los cuartos porque es el sector privado, ok, qué bueno, y que se desarrolle todo eso, excelente, bien, pero, ¿qué necesidad? ¿Por qué ese afán de desbaratar la CDE? Yo no me lo explico. ¿Por qué? Yo no me lo explico porque yo vuelvo y cito lo mismo. Yo no entiendo. O sea, ¿qué va a aportar? ¿Qué? Que la empresa que administre Punta Catalina, que sea la dueña de Punta Catalina, se llame Empresa Generadora de Eléctrica Punta Catalina o se llame CDE. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque no entiendo ese afán. No entiendo. CDE Punta Catalina está dando $200 millones de beneficios anuales. Lo dijo el mismo Celso y salió a defenderla en días atrás. Esto es, después que la satanizaron tanto. Exactamente. Satanizada, robo, vaina, que no han caído presos, Bichara y todo el mundo ahí. Entonces, ¿qué va a decir? Yo no entiendo. Porque ahora se llama Empresa Generadora Eléctrica Punta Catalina en vez de CDE, va a ser más eficiente, va a ser más eficiente. Si va a ser administrada posiblemente por la misma gente que están administrándola hoy o que estuvieran administrándola hasta ayer, antes de la emisión del decreto, bajo la sombrilla CDE. No. Mira una cosa. La destrucción de la CDE no aporta nada. No puede. Por Dios, presidente Luis Abinader. Y miren todo el lío que ha creado, todo este limbo jurídico que ha creado, por no hacer la cosa con el debido proceso. Porque debieron haber hecho, o sea, han puesto la carreta delante de los bueyes. Y no han hecho el proceso de liquidación, no tienen un plan de liquidación, no tienen auditoría de CDE, no tienen auditoría de Punta Catalina, no sabemos cuánto costó Punta Catalina. Tanto que han fuñido con eso, porque Antonio Almonte era que se le han robado los cuartos, que los ladrones, ok, está bien. Y vamos, no la recibimos hasta que no haya una auditoría. ¿Dónde está la auditoría técnica? Ojo, o sea, Antonio Almonte ya está bueno, yo no entiendo. Por ejemplo, ha dicho públicamente que esa caldera no sirve, que esa caldera tiene daños estructurales. Sí, sé que no la iban a recibir. Eso nada más lo puede validar una auditoría técnica. ¿Dónde está esa auditoría técnica? ¿Dónde está la auditoría patrimonial de todos los componentes de Punta Catalina? ¿Dónde está la auditoría técnica que diga que lo que está ahí fue lo que se contrató, por lo que se pagó? No. Yo no sé, porque no se sabe cuándo. ¿Dónde está eso? Si usted no ha recibido un activo, yo compro un televisor en cualquier tienda y me lo llevan a mi casa. Yo digo, no lo recibo porque tiene aquí un rayón. Y yo compré una cosa nueva y no la recibo. O yo se lo puedo regalar a mi hija si yo no lo recibo. O yo lo puedo transferir. A transferirlo. Si yo no don Antonio Almonte, usted dijo que no la recibía. No, pero el mismo Celso dijo públicamente que no ha sido recibida todavía. Lo dijo en esta semana en una entrevista. ¿Ahora dijo eso, Celso? Sí, lo dijo que no ha sido recibida en la central todavía, que está en el proceso a ver si ya las cosas que están pendientes para recibirlas se concluyen. Entonces, ¿cómo usted transfiere un activo que usted no ha recibido a una nueva empresa sin auditoría,
sin nada. O sea, todo, y además con todos estos vacíos legales asociados a la concesión. O sea, hoy día, desde mi punto de vista, Punta Catalina no puede estar vendiendo energía en el mercado eléctrico porque no tiene concesión autorizada por la superintendencia. Porque quien tenía esa concesión como agente del mercado eléctrico, que era la CDE, hoy la CDE no existe. Entonces, esa concesión la asume el Ministerio de Energía y Minas, pero tiene que ser ratificada por la superintendencia y que yo sepa, no se ha producido la transferencia. Y si se produjera, yo creo que peor. Pero otra cosa, sí. O sea, ¿cómo va un inversionista? Exacto. O sea, ¿cómo va a reaccionar cuando se entere que el Ministerio de Energía y Minas tiene una concesión para explotar una central regeneradora, lo cual lo convierte en agente del mercado eléctrico como cualquier otro? O sea, el ministerio lo convierte en el ministerio en un agente de venta de energía. Exacto, porque es que tiene la concesión. Aunque el que tiene la concesión se la han pasado a él. Entonces, la máxima autoridad yo no entiendo. El sector energético del país es un agente más del sector, o sea, es un conflicto de intereses. Yo no entiendo. Entonces, esto es un arroz con manos. Yo digo sinceramente que de mi misión de ingeniero yo no entiendo. Y han creado un problema innecesario. Todo esto que se hace ahora, debieron haberlo hecho antes, dejar todo organizado, haber concluido todas las auditorías de Punta Catalina, la CDA, dejar todo claro, someter eso al Congreso, porque el Congreso estuviera consciente de lo que está aprobando, porque el Congreso para mí no sabe lo que está aprobando. No saben. Y entonces haber hecho todo eso bien. Pero no, o sea, porque si tú me dijeras que Punta Catalina está en una situación de indefensión, crítica, pero aportando y 200 millones de dólares va a entregar, creo que entre 200 y 250 son las expectativas que va a entregar este año a Hacienda. Eso lo dijo Celso. Entonces, es una empresa que está, como dicen, viento en popa a toda vela. Entonces, ¿cuál es la prisa de crear todo este lío? Yo no lo entiendo. Todo este lío. Y yo, Bernardo, yo sé que cuando tú dices todo eso, tú que eres del PRM, porque hay que decirlo, y excúsame que yo te identifique políticamente para que no vayan a creer que son la gente del PLD, que son la gente de Lionel, que son la gente de la izquierda, que son la gente de la derecha. Es una persona, usted, que está vinculado políticamente con el PRM, pero que yo no entiendo por qué es que en el sector eléctrico el presidente no ha despertado. No ha despertado, porque la distribuidora está muerta un tollo. Un tollo. No tienen ni siquiera un contador para instalárselo a una gente. Cobran lo que ellos dijeron que iban a cobrar. Un desastre. Su eficiencia, terrible. Esas son las distribuidoras. Y entonces encima de esto, el ministerio, don Toñito, por Dios, oiga a la gente que sabe. Yo no acabo de entender lo que a Luis le pasa con el sector eléctrico. Ahora con Manzanillo, todo lo que se va a hacer, que ojalá se haga, porque el sector privado que tiene que buscar como 2.000 millones de dólares. 2.500. Oigan, eso es plantas de gas, las dos, allá en Manzanillo, que ojalá se hagan. Son tres plantas, porque está la tabla de Copey, o sea, son tres plantas. Son tres plantas, la otra. 1.250 megavatios, una terminal de gas, y el conjunto completo de Manzanillo más lo de Copey, la inversión se estima en 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares, que por algún lado va a tener el gobierno que respaldar aquello. O sea, comenzando, pues no sabemos en cuánto puede terminar. ¿Cuánto puede terminar y eso? Hay que buscar un financiamiento entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y la diferencia la tiene que aportar el sector privado, o sea, los inversionistas, como capital. Ahora mismo, yo le comentaba a usted fuera de cámara, que en Panamá hay un proyecto de 660 megavatios de ciclo combinado, que se consiguió, tardaron un año en hacer cierre financiero de 800 millones de dólares. Pero en este cierre financiero fueron 8 bancos que participaron. Ay, madre de Dios. Entre ellos bancos extranjeros. Y nada más son 600 millones de dólares. 800 millones que 800 millones de dólares. Y nosotros tenemos que buscar 8 bancos. Y en ese proyecto de Panamá, el Estado panameño es socio. Es socio.
¿Y aquí cuánto es que tenemos que buscar para más? Que ojalá se haga. Entre 1.500, bueno, no, depende, porque lo que no se busca es financiamiento, tiene que poner el sector privado como Sector privado, el sector sacarlo de privado. su bolsillo. O sea, si cuesta 2.500, usted financia nada más el 60%. Sí, tiene que buscar los otros. 2.500, ellos tienen que buscar 1.000 millones de su bolsillo. De su bolsillo. Si financian el 80%, que son 2.000 millones, tienen que buscar 500. Pero 500 mil millones de dólares que usted tiene que buscar de su bolsillo, eso es un reto. Eso es un reto. Eso no es para poco. Bernardo, yo te agradezco mucho que haya participado. Nosotros no queremos, nosotros lo único que se lo hemos estado diciendo al presidente, y tú se lo has estado diciendo, es que se hagan las cosas con el debido proceso, para que no nos veamos en toda esta para atrás, para adelante, que ahora se desaparece, no, que entonces todo va de Punta Catalina para el ministerio, no, porque entonces el ministerio que va a vender ahora, el que va a vender la electricidad, el ministerio. La distribuidora no tiene ni siquiera un maldito contador para ponértelo en tu casa. Por favor, presidente, hable con gente que lo quiere a usted, que quiere el partido, que quiere el gobierno. Porque es de eso que estamos hablando, presidente. Bernardo, gracias al ingeniero Bernardo Castellano. A usted, doña Consuelo, por abrirme la puerta como siempre, por su gentileza y amabilidad. Gracias a usted. Señores, todo esto es preocupación, preocupación. No es, ojalá que se haga Manzanillo, tiene que hacerse. Necesitamos más electricidad hasta para venderla. Bien, a ustedes gracias, como siempre le digo, a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, que es más que una óptica. Lunes y jueves tenemos unos especiales maravillosos. A Tu Marca País, Café Santo Domingo. A Tu Marca País, los productos Rica. Y por supuesto, jabón Pro Piel. Vaya a la farmacia y diga, ¿tienes jabón Pro Piel? Se va a acordar de mí. Muchas gracias. Mañana comenzamos con unas entrevistas de bailarines de ballet dominicanos que ha hecho Alejandra Dore Despradel, mi hija bailarina de ballet. Ella está haciendo una serie de entrevistas que mañana vamos a comenzar a reproducirlas aquí los viernes, ahora en Navidad, de Alejandra Dore Despradel, entrevistas a bailarines dominicanos en Estados Unidos, en México, en Japón, en donde estén los bailarines de ballet dominicano. Vienen esas entrevistas los viernes. Gracias.